Bueno, en los contenidos se hace mención a una base de datos para la utilización y la generación de las rutinas. Y esa base de datos es la que estáis viendo aquí, poco más o menos, que hay una relación recursiva, vamos a ponerlo así que se verá un poquito mejor, ¿vale? Que se llama la base de datos de Telefónica, con agentes, oficinas y familias, y dentro de la familia hay una relación recursiva. El script de esa base de datos lo tenéis directamente accesible desde un enlace en los contenidos, ¿vale? Luego hay otro, como ya están abiertas las tareas, hay en la página principal de la unidad tenéis también una base de datos de altos cargos que es para realizar los ejercicios correspondientes a la tarea de esta unidad, ¿vale? Entonces ahí os dice cómo añadirlas. Bien, y la unidad que tenemos que comenzar hoy es la de programación de bases de datos, ¿vale? En esa programación de base de datos utilizamos PL/PG/SQL, que es el lenguaje de programación específico para Postgre. Hay muchos elementos que son similares a los que podemos encontrar en otros gestores de base de datos, pero también hay elementos que, aunque el concepto sea el mismo, pues se utilizan de manera diferenciada y entonces es un poquito exclusivo de PostgreSQL. Quiere decir que igual que en programación nos enseñan Java, que es uno de los lenguajes, pero luego siempre os insistimos en que os enseñamos los fundamentos de la programación en Java, pero luego esos fundamentos, esos conceptos son trasladables fácilmente a cualquier otro lenguaje de programación. Pues aquí ocurre lo mismo, los conceptos van a ser similares a los que podéis encontrar en lenguajes de programación de otros gestores de base de datos, aunque evidentemente la sintaxis o algunas palabras claves sean diferentes. En cuanto a conceptos básicos, pues tenemos que ese lenguaje de programación es un lenguaje procedimental, es decir, que le vamos a tener que ir dando una tras otra las sentencias que va a tener que ir ejecutando el compilador o el intérprete de este lenguaje. Y evidentemente lo que os he dicho es exclusivo para PostgreSQL. ¿Y para qué utilizamos? ¿Qué necesidad hay de utilizar un lenguaje procedimental asociado a la base de datos? Porque yo en principio podría estar utilizando sentencias SQL. Al final lo que me va a interesar es poder gestionar los datos que yo tengo en esa base de datos, añadir nuevos datos o eliminar datos o consultar los datos, y eso al final van a ser sentencias SQL. Pero en este caso el lenguaje procedimental me va a permitir agrupar conjuntos de sentencias SQL que se pueden realizar de una vez sin interactuar, o que no exista intervención del usuario a mitad de la ejecución de esa lista de sentencias, ¿vale? Entonces se pueden lanzar todas las sentencias de una vez y esperar el resultado final, ¿vale? Hay motivos, ¿vale?, para utilizar esto, pues, por ejemplo, para crear funciones. Yo añado lógica, hay cosas que la base de datos no sabe hacer y yo con un bloque de sentencias puedo enseñarle a hacer cosas nuevas, reuniendo, igual que lo reunís en Java, pues reuniendo varias sentencias yo le enseño a hacer cosas. Pues en Java le enseñé nuevos métodos y aquí lo que le enseñamos es hacer o funciones o procedimientos o disparadores, ¿vale? Entonces podemos ampliar la funcionalidad de la base de datos. Podemos además utilizar estructuras de control. Es decir, si yo tengo que lanzar 10 veces la misma sentencia SQL con distintos valores, pues posiblemente necesite un bucle, ¿vale? En vez de tener que estar, venga, pues ahora cambio este valor y lo vuelvo a lanzar, y ahora cambio este valor y lo vuelvo a lanzar. Con un bucle, pues ya sabéis, o lanzar una
sentencia u otra en función del valor que yo encuentre o en función de una condición. Entonces puedo utilizar también estructuras selectivas, como veremos después, y luego utilizar dentro de todo esto las funciones que ya vienen definidas o que el usuario ha definido o que otros usuarios han definido. Si os fijáis, una de las ventajas que viene en la documentación, y yo añadiré alguna más, una de las ventajas que viene de la documentación es que si no necesitamos estar enviando distintas sentencias entre el usuario y el gestor de base de datos, y que el gestor de base de datos por cada sentencia que lance el usuario no tenga que devolver resultados intermedios, quiere decir que hay menos necesidad de comunicación en la línea que los une, con lo cual la carga en esa red es mucho menor, ¿vale? Entonces hay menos transferencias de datos entre el cliente y el servidor, con lo cual pues la sobrecarga de la red es mucho menor. El cliente además también tiene que ejecutar menos cosas, con lo cual puede ser un cliente más ligero y está más ocioso. Y por otro lado, pues vosotros sabéis que vais a generar aplicaciones web, y algunas aplicaciones web con poco esfuerzo pueden incluso ejecutarse en móviles o ejecutarse incluso desde un ordenador o desde otros elementos a los que se les dota de cierta lógica, con lo cual si hay un conjunto de sentencias que están muy ligadas al gestor de la base de datos, si yo las tengo que programar en cada uno de los entornos que van a acceder a esa base de datos, pues lo tendré que programar 5 veces y posiblemente en 5 lenguajes distintos. En cambio, si yo amplío las capacidades del gestor de la base de datos, diciendo que puede hacer más cosas, es posible que lo mismo lo puedan ejecutar desde los 5 dispositivos diferentes. Entonces, si yo puedo hacer una función y la puedo meter esa función en el gestor de base de datos en lugar de tener que desarrollarla en 5 entornos distintos, genero una vez, codifico una sola vez y lo utilizo 5 veces. Si yo no tuviera esa capacidad de generar nuevas funciones, esa funcionalidad la tendría que hacer en cada uno de los dispositivos, ¿vale? Entonces tendría que codificar 5 veces en vez de 1, ¿vale? Entonces el esfuerzo de desarrollo, si lo desarrollo directamente en la base de datos, es menor que si lo tengo que desarrollar en cada uno de los entornos. Y luego es mucho más fácil controlar la seguridad, ¿vale? Yo puedo dar permisos más específicos para saber quién ejecuta cada una de esas funciones o quién no las puede ejecutar. Entonces, tanto por la menor carga en la red, como menor carga en los clientes, como por menor esfuerzo de desarrollo y mayor control de la seguridad, es bueno el utilizar la posibilidad de generación de código dentro de los gestores de base de datos, ¿vale? Y esos códigos pues están formados por unidades léxicas que muchas de ellas pues ya conocéis. Tenemos por un lado los delimitadores, que pueden ser operadores, ¿vale? Operadores, pues, hay veces que son operadores unarios o operadores binarios. Hay alguno que ya alguno de vuestros compañeros el otro día me dijo que ya se había dado cuenta de que hay algún operador, algún delimitador en este caso que está mal escrito, que es el de distinto, ¿vale? Todos esos fallos de momento los he recogido, ¿vale? Ya los actualizaré todos de golpe cuando vea a una segunda revisión, ¿vale? Están recogidos todavía, los que tenéis vosotros, a los que tenéis acceso todavía están sin actualizar, ¿vale? Pero bueno, los delimitadores son esos, con los que yo puedo operar, el más y el menos, y el distinto, el igual, lo puedo comparar, o bien incluso delimitar comentarios, que ya sabéis que pueden ser de una línea o de varias líneas. Si es de una línea, con el doble guión el doble guión, y si es con el de más de una línea, pues con la barra y el asterisco. Luego tenemos los identificadores,
que con ello señalamos, por ejemplo, que veremos más tarde, que serán las variables. También hay identificadores, que son las palabras claves, las que utilizamos para hacer directamente las aplicaciones, ¿vale? Luego tenemos literales que pueden ser numéricos o pueden ser de texto, o incluso pueden ser lógicos. Los lógicos son el verdadero y el falso, y luego tenemos literales que si son números hay que entender simplemente el separador decimal, en nuestro caso pues es el punto, eso sí que hay que tenerlo en cuenta, y que luego si quiero poner un literal cadena de texto pues lo encerramos entre comillas simples. Eso de encerrar los textos entre comillas simples pues luego tiene sus consecuencias a la hora de crear bloques de código, como veremos un poquito más adelante. Y finalmente pues ya hemos dicho los comentarios de una línea o de más de una línea. Tenéis por ejemplo un ejercicio que es simplemente mostrar retroalimentación, que lo podéis, que os da la solución directamente, y aunque en esa solución falta uno de los elementos, que es el literal, y os pide que identifiquéis cada uno de los elementos que forman parte de esa línea de código, ¿vale? de las unidades léxicas que forman parte de esas dos líneas de código. En este caso os dice pues identificadores que no son palabras clave, pues es el A y B y el iguales, ¿vale? Como son variables, y luego tenemos palabras clave como es el if o el then. Delimitadores, hemos dicho que son los operadores, pues ese delimitador es 1, aquí tenemos otro de asignación, ¿vale? Los literales, que es el que falta en el ejercicio, que es el false, y luego los comentarios pues no son iguales, que sería uno de las unidades léxicas también. Lo que hemos dicho, si yo tengo que poner un literal de cadena, ¿vale?, para ejecutar un bloque anónimo, digamos que cuando vayamos a ejecutar una cadena, una sentencia, pues lo que va a buscar es el punto y coma, y para él ese punto y coma es el delimitador, pero es que hay veces que el punto y coma puede estar en medio de un bloque mayor. En realidad yo quiero lanzar como subprograma, digamos, todo este bloque, es decir, ejecuta todo lo que venga después, pero claro, aquí en medio hay un punto y coma. Entonces yo tengo que decir que todo esto va a ser una cadena. ¿Y cómo le digo que todo eso va a ser una cadena que yo mande y que posteriormente se interpretará? Pues tendría que poner una comilla aquí y otra comilla aquí, pero el problema con esas comillas es que por aquí dentro hay más comillas, ¿vale? Vamos a ponerlo vamos a verlo en ejecución. Vale, yo puedo intentar ejecutar esto aquí. Y todo esto es lo que yo quiero enviar con el do. Haz todo lo que venga aquí, hasta este último punto y coma. Pero eso debería... A ver, solo una. Podría estar encerrado así entre comillas, pero fijaos que ya nos dice que vale, que si encerramos esto entre comillas, aquí parece que se termina. Él define como una cadena literal hasta aquí, porque he encontrado la comilla de cierre. Si yo no quiero que eso sea interpretado como comilla de cierre, tengo que buscarla y ponerle una doble comilla, y lo mismo tendría que hacer con esta. Ahora ya sí puedo ejecutar, ¿vale? Me ha dicho que se ejecuta y vamos a ver si puedo poner... Y este es el resultado de ejecutar todo esto.
Evidentemente es algo muy sencillito, pero bueno, es el resultado de ejecutar eso. Evidentemente, si yo no quiero estar preocupándome de que cada vez que dentro del código exista una comilla tenga yo que ponerle una doble comilla, vamos a decirle al intérprete que nuestro delimitador es distinto. No vamos a utilizar el delimitador de comillas, sino que el delimitador que vamos a utilizar es el de $. ¿Vale? Entonces estamos diciendo que se ejecute todo lo que haya entre este inicio de delimitador y este fin de delimitador. Es otra forma de delimitar las comillas, que puedo ponerle cualquier cosa. ¿Vale? Siempre que encuentre una doble comilla ahí, le está diciendo, ¿vale?, segunda ejecución por segunda salida. ¿De acuerdo? Eso es entonces la utilidad que tiene el usar dobles comillas en lugar de usar la comilla simple, que es no tener que estar preocupándonos de buscar todas las comillas que existan en nuestro código, que evidentemente este es muy corto, pero podemos utilizar para programar. Ya sabéis que los programas, a medida que vamos haciendo cosas más complejas, la extensión en número de líneas crece, con lo cual crecería también el número de comillas simples que podría encontrar dentro de ese código. Y hay un elemento importante. Una de las finalidades de esta tutoría es y cómo programamos, porque vosotros estáis utilizando NetBeans, ¿vale? Y evidentemente NetBeans os ayuda, entre otras cosas, a no cometer ciertos errores sintácticos. Aquí evidentemente ya surge con mayor énfasis, si cabe, la necesidad de utilizar un entorno gráfico, en este caso, un entorno que me ayude a programar sin cometer errores. Entre otras cosas, cuando veamos la posibilidad de hacer funciones, que será en la próxima tutoría, pues yo ya no empiezo a escribir el código desde cero. Es muy posible que lo que me interese es que el entorno me facilite un esqueleto de lo que va a ser la funcionalidad. Entonces, evidentemente, si a mí me es posible llegar aquí y decir, bueno, pues yo lo que quiero es una función de estas, ¿vale? Ahí ya tendréis varias. Bueno, tengo yo varias, pero si yo le doy a crear una nueva función, ¿vale?, le pongo aquí el nombre, le diré si es una función o un procedimiento, le diré que va a ser PGSQL y le diré por aquí que va a ser que va a devolver, en este caso, si es un procedimiento no devuelve nada, pero que va a devolver un booleano. Cuando yo le dé a aceptar, pues evidentemente, a ver, aquí, pues ya me ha creado el esqueleto de lo que va a ser mi función. Todavía no tenemos ChatGPT aquí metido, pero ya estamos a punto, con lo cual seguramente con ChatGPT le diré, pues hazme también el código para que haga esto, ¿vale?, y hasta a lo mejor me lo saca bien. De momento lo que tenemos es que no nos vamos a equivocar al utilizar el comienzo de la declaración de la función y la finalización de la función con sus delimitadores. Como veis, ya no son delimitadores comillas, sino que es un delimitador de cadena con un doble dólar, ¿vale?, con alguna etiqueta que yo puedo poner también en el doble dólar. Entonces, si yo quisiera programar funciones, pues es mucho más cómodo hacerlo desde aquí que hacerlo directamente desde un terminal o desde un bloc de notas, ¿vale? Aunque ya veremos más adelante, pues más creación de funciones y de procedimientos y de disparadores. Esto no lo vamos a guardar. Vale, continuamos. Lo que hemos visto en el ejemplo es un bloque muy simple de sentencias PL, PGSQL, y está formado por
una etiqueta que, como veis, es opcional por llevar los corchetes, siempre lo digo, que es identifica a un elemento que puede ser establecido o puede que no lo establezcamos. Luego tenemos la zona de declaraciones, que aunque es opcional, va a ser raro encontrarse bloques de PL/SQL que no tenga una zona de declaraciones, porque en cuanto queramos utilizar variables, pues ya la vamos a encontrar. Entonces sí que es opcional, pero habitualmente nos encontraremos con la zona de declaraciones, que comienza con el declare y luego cada una de las sentencias, que veremos un poquito más adelante, con las variables que vamos a utilizar, en su caso constantes, los tipos y el valor que va a tener si es que le asignamos un valor inicial. Y luego ya sí que tiene que tener el begin y el end. Si no hemos puesto una etiqueta, pues llevará la etiqueta aquí también, y si no, pues simplemente las sentencias que ejecutará ese bloque. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de bloque anónimo donde sí que lleva una etiqueta, que la utilizamos también para cerrar el bloque. Vemos los delimitadores de cadena, en este caso con el $$ sin nada por medio. Vemos la zona de declaraciones, donde únicamente utilizamos una variable de tipo entero a la que le asignamos inicialmente el valor de 0. Tenemos algún comentario, una sentencia SL casi igual que las que ya conocíamos, y veremos que tiene aquí una línea que no habíamos utilizado hasta este momento, y luego una sentencia que me permite lanzar mensajes al exterior, pues a la consola, por ejemplo, que es con el raise notice. Ese sería un bloque, en este caso anónimo. ¿Qué quiere decir anónimo? Que yo, para ejecutarlo, pues tendré que poner el do con todas las sentencias. No será habitual utilizarlo así, porque a mí me interesará, cuando yo genere un código que hace algo que amplía la funcionalidad, pues querré utilizarlo posiblemente más de una vez, con lo cual, si tengo que utilizarlo más de una vez, lo habitual, lo que pasa es que luego puede haber bloques anidados, pero lo habitual es que lo que yo quiera ejecutar más de una vez le ponga un nombre para poder invocarlo cuando yo quiero, ¿vale? Eso sería lo mismo que vosotros hacéis con los métodos. Cada vez que creáis un método, pues le ponéis un nombre para luego poder llamarlo posteriormente desde cualquier otra zona del programa. Bien, hemos visto que hay una zona de declaraciones donde yo indico cuáles son las variables que voy a utilizar. Las constantes también entran dentro de los contenidos, pero no los vamos a ver en esta tutoría, por eso aparecían tachadas. Entonces, para declarar una variable tengo que poner un nombre, un identificador, el tipo de dato, y luego, como veis, es opcional, puedo darle un valor inicial o no, o que el valor inicial se lo dé el propio bloque de código. ¿Cómo utilizarlo? Pues aquí tenemos 4 variables inicializadas a valores distintos, unas veces con un literal numérico y otras veces con literales carácter, y cómo puedo mostrar yo el valor de cada una de ellas. Luego veremos que se insistirá un poquito en cómo enviamos mensajes al exterior, y ya habéis visto que en este caso, cuando yo pongo un tanto por ciento, es una cadena de formato, y cada uno de los tanto por ciento pues se sustituye por el valor de una de las variables. Fijaos que aquí no necesitamos decir el tipo a la hora de escribirlo, sí que a la hora de declararlo, ¿vale? Pero a la hora de mostrarlo en pantalla, pues en el formato simplemente le tengo que decir el siguiente valor de la variable, el siguiente valor de la variable, y luego dar todos esos valores separados por comas. ¿Vale? Si yo ejecuto esto, que lo tengo por aquí preparado para ejecutarse,
pues aquí me dice este en realidad se ha sustituido por el counter, que es el 1. Lo siguiente se ha sustituido por el first name, que es John, el siguiente por el last name, que es do, y ha sido pagado 20.50, que será el 20,5, que le he dicho que va a llevar 2 decimales, que es el payment. ¿Vale? Entonces cada una de ellas ha sido sustituido. Como veis, simplemente hasta ahora en base de datos no habíamos utilizado variables. Ya podemos utilizar esas variables dentro de nuestro bloque de código, dentro del PLPG SQL. Bien, hemos dicho antes que cuando explicábamos el bloque de sentencias, el select que utilizábamos tenía una línea adicional a las que veníamos utilizando hasta ahora. En este caso, yo le pongo el into y el nombre de una variable. ¿Qué va a hacer esto? Eso va a hacer que los valores que yo obtenga del select se van a almacenar en la variable que yo pongo aquí. Si hay más de un valor y más de una variable, pues se irá emparejando cada valor con su variable. ¿Vale? Entonces, yo hasta ahora hacía un select y lo mostraba directamente. Ahora lo que hago es un select que en vez de mostrarlo al usuario se guarda para hacer algo después. En este caso, hace el select count, esto devolverá un número y ese valor es el que se va a almacenar en agentes count, ¿vale? Para posteriormente utilizarlo en la salida. Evidentemente se podrá hacer mucho más que simplemente mostrarlo en la salida, que para eso podría haber hecho un select directamente y se acabó, ¿vale? Entonces sí que puedo almacenarlo con el select quinto. Yo no sé en principio cuántos elementos tiene la tabla, cuántas filas. El número de filas se almacenará en el agentes count y será el que luego me devuelva cuando yo ejecute. Se ve que no había seleccionado todo. Bueno, pues aquí tenemos el resultado de ejecutar, es decir, si yo hago directamente, vamos a hacerlo aquí abajo. ¿Vale? Me salen los 40, igual. ¿De acuerdo? La ventaja es que yo voy a poder jugar luego con esos 40 para hacer lo que yo quiera, ¿vale? O lo que necesite, evidentemente, en cada ocasión. Vale. Hemos dicho que cuando voy a hacer una declaración de una variable tengo que indicarle cuál va a ser el tipo, pero claro, yo le puedo indicar uno de los tipos que existen o decirle no sé exactamente qué tipo es, vete a la tabla oficinas, mira a ver la columna nombre, qué tipo le he asignado, y el mismo que tenga se lo asignas a este. Entonces yo puedo coger el tipo correspondiente a una columna de una determinada tabla y lo haré así: nombre de la tabla, punto, nombre de la columna y tanto por ciento tal. Si nombre es varchar de 50, pues, si nombre de oficina es varchar de 50, pues oficina nombre será también varchar de 50.
Si domicilio es varchar 100, pues oficina domicilio será también varchar 100. Y así no nos equivocamos, no tendrá que hacer ni cast interno, será más rápido y no habrá dificultades a la hora de elegir los tipos. Entonces yo puedo simplemente utilizar el tipo de una columna que ya existe, ¿vale? Bueno, vamos a seguir porque hay muchas cosas hoy y este es más interesante todavía. Es decir, hasta ahora hemos visto variables que almacenaban un único valor, pero ¿y si lo que quiero es almacenar toda una fila de una de las tablas, de una tabla? Pues para eso puedo utilizar, en vez del type, puedo utilizar row type. Fijaos que ya directamente con el nombre de una tabla y no con nombre de tabla punto nombre de columna, sino directamente con el nombre de la tabla y el row type. Lo que va a hacer es permitir que en esa variable de tipo fila se almacenen todos los valores de una fila. Esto sí nos conviene utilizarlo, porque luego tendremos que ver, claro, una vez que tenemos todos los elementos de una fila, cómo escribimos cada uno de los elementos, y será nombre de la variable, punto, y el nombre de la columna. ¿Vale? En este caso aquí me dice que tenemos agente seleccionado que va a tener todos los valores de un determinado agente y solo de un determinado agente. Cojo toda una fila que antes solo tenía un valor, el count solo me devuelve un valor, pero en este caso me va a devolver más de una fila, y lo voy a almacenar con el intro, en este caso después del from, en la variable que había declarado previamente. Entre otras cosas, pues esa variable tendrá el nombre del agente y la categoría del agente, posiblemente tenga algo más. Entonces yo puedo por separado escribir cada uno de esos. El nombre es Narciso y la categoría es 2. Evidentemente, de momento solo podemos de una fila, de un agente. Aunque no está en la presentación, podríamos utilizar también, ¿vale?, un record. Y la diferencia de un record es que no está ligado a una fila o una tabla, sino que yo en un record puedo coger, por ejemplo, de un join, o puedo seleccionar algunas columnas en vez de todas, ¿vale? Un record es mucho más flexible, eso lo podéis ver en los contenidos, pero aquí no lo he trasladado a la presentación porque todavía nos quedan cosas por ver, ¿vale? Entonces sí que existe la posibilidad de recoger todos los datos de una fila, o incluso con el record existe la posibilidad de recoger todos los datos provenientes de una combinación, un join o lo que yo quiera. En principio de un registro, pero de un registro cuyos datos pueden provenir de varias filas, de varias tablas, perdón. Hemos visto cómo lanzar mensajes al exterior. Sí, Paco. Dime. Sí, lo que pasa es que aquí estamos viendo que existe la posibilidad. Existe la posibilidad porque alguien ha necesitado esa posibilidad, ¿de acuerdo? De manera que es, si yo quiero estos dos, lo que hemos hecho antes, ¿vale? Imagínate que yo lo podría haber hecho algo así.
Yo podría haber hecho esto y haber dicho aquí, solo quiero el nombre y la categoría. Y vamos a poner el hito aquí delante. Y lo vas a meter en agentes nombre, creo que lo he llamado así, a ver. Agente nombre. Claro, es más cómodo. Vale, esto debería funcionar igual, pero bueno, aquí tendría que poner simplemente esto y aquí tendría que poner funciona igual, pero evidentemente me ahorro, si yo voy a coger más de un dato, me ahorro el tener que ir especificando, no solo quiero estas columnas, así cojo toda la fila y ya luego trabajo con toda la fila a la vez. ¿Vale? Esa es una de las posibilidades, pero evidentemente el tener un registro, luego veremos más adelante con los cursores, que posiblemente necesite más de un dato en muchas ocasiones, más de un dato pues en este caso de la gente. ¿Vale? Es más cómodo utilizar el row type. Vale, a la hora de enviar mensajes hemos visto que utilizamos el raise junto con y todos los ejemplos que hemos visto es con el notice, pero podríamos utilizarlo con cualquiera de estos, aunque no todos se mostrarían en consola. ¿Vale? Yo podría utilizar, por ejemplo, el log. Si utilizo log en vez de notice, pues este no aparece, aparecerá luego en los ficheros de log del gestor de base de datos, pero no aparecería en la consola del usuario en este caso. Si yo intento mostrar esto, veremos como algunos aparecen en el resultado y otros en cambio pues no aparecen. ¿Vale? Fijaos, mensaje informativo, este sí que aparece, mensaje de advertencia, el warning, también aparece, mensaje de aviso también aparece, pero no aparece ni el log ni el debug. ¿Vale? Que aparecerán en otros ficheros. Y luego se nos queda fuera el de excepciones, que lo veremos más adelante a la hora de trabajar con las excepciones, con los errores y excepciones, porque todos estos no significa que haya un error, simplemente quiero enviar un mensaje al exterior, pero luego hay posibilidad de gestionar errores que ocurren durante la ejecución de una aplicación. Pues, por ejemplo, que si yo le estoy quitando saldo a una cuenta, si veo que voy a dejar la cuenta por debajo de 0, pues lanzo una excepción. No es posible hacer este movimiento entre cuentas porque no se cumplirían las restricciones de integridad. Como es un lenguaje de programación y es un lenguaje de programación procedimental, yo necesito estructuras de control, y son estructuras de control, eso sí, que ya no son nuevas, sí que algunas tienen una sintaxis distinta a la que estáis habituados. Por eso yo os aconsejo muchas veces copiar y pegar, porque lo que va a cambiar es cómo manejo yo estas piezas, cómo las combino, pero la sintaxis debería no darnos problemas, o tenemos que evitar que la sintaxis nos dé problemas. Por ejemplo, un condicional simple como es el if y el then, sí que sabéis lo que es. Ahora la utilización es un poquito diferente aquí. ¿Por qué? Porque no hay que poner la condición entre paréntesis, y porque ya el cuerpo del condicional ya no es encerrado, no se encierra entre llaves, sino que se encierra entre un then y un end if. En este caso un end if, cuando veamos el case pues será un end case. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que se ha ejecutado un select previo, y si ese select no devuelve nada,
no ha encontrado. Si no ha encontrado ningún registro, entonces se ejecutará este contenido. ¿Vale? Ese contenido es pues un mensaje que se muestra al exterior. ¿Vale? Eso sería un if simple que lo vamos a ejecutar. En este caso, si el ID de la oficina es la 0, pues no puede ser encontrada, no se encuentra y por eso me sale el mensaje. Si sí pudiera ser encontrada, no recuerdo ahora, a ver, oficinas, qué datos tiene, la 1, 2 y 3, ¿vale? Si yo aquí, en vez de que es la 0, hubiera puesto la 1, pues entonces, como entenderéis, vamos a limpiar esto. No aparece nada. ¿Por qué? Porque no se ha ejecutado la parte. Vale. Esto no ha entrado aquí porque sí que ha encontrado un registro que es el de la oficina. Como no hay nada más, pues ya está terminado el bloque y ha salido. A ver. Ahí está. Luego tenemos pues la posibilidad de que asociemos un bloque de sentencias si no se cumple la condición, que sería el caso de que sí que encontráramos lo que hemos puesto. Si le ponemos un 1, no se ejecuta lo del if, pero sí se podría ejecutar lo de la parte del else. Si yo añado aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre si no se cumple la condición? En este caso, al ser la oficina número 1, no se cumpliría la condición del if, porque sí encontramos una oficina número 1 y se ejecutaría la parte del else. ¿Qué hace el else? Pues decirnos el nombre de esa oficina. Y la oficina número 1 es la de Madrid y evidentemente pues la oficina número 2 será otra, la de Granada. ¿Vale? Entonces es un condicional que me sirve, como ya conocéis de programación, para saber qué conjuntos de sentencias habrá que ejecutar. El case es similar al switch, el concepto es el mismo, pero en este caso la sintaxis es distinta. En vez del switch case, pues aquí es case when. Bueno, os fastidia un poco no tener homogeneidad en la utilización de algo que en principio es similar, pero bueno, pues tendremos que acostumbrarnos o buscar que tenéis a mano la sintaxis de cada una de ellas. El case, como ocupa más, pues ha necesitado una diapositiva completa, un ejemplo de ello. Fijaos que aquí lo que hacemos es extraer un valor y luego ver cuál es el valor extraído, si coincide con el 28, si coincide con el 30, con el 27, con el 36, y si no coincide con ninguno de los anteriores, pues entonces hacer el comando este. En este caso lo único que hacemos es asignar un valor a una variable provincia que la tenemos declarada anteriormente, ¿vale? Entonces, en función de la oficina que cojamos, la provincia va a ser uno u otro. Dice que la provincia es de Madrid. Fijaos que aquí estamos utilizando el valor que devuelva esa variable. Si yo quisiera, hemos dicho que está la 1, la 2 o la 3, pues si pongo la 2, evidentemente ha cambiado la dirección, y también la 3,
Y seguimos teniendo, como está dentro de un if, seguimos teniendo la posibilidad de decir, bueno, pues si le pongo la 4 que no existe, me dice que esa no puede ser encontrada. ¿De acuerdo? Evidentemente podemos anidar unas estructuras de control dentro de otras estructuras de control. Luego, para la posibilidad de bucle, pues tenemos el bucle más sencillo, que es el bucle loop, y casi que el que más problemas puede dar. ¿Por qué? Porque en un bucle loop yo me tengo que asegurar de que siempre haya un exit y que sea un exit alcanzable, porque si no entraré en un bucle infinito. Entonces el loop simplemente, en vez de llaves, igualmente le pongo el end loop y dentro todo aquello que se va a repetir. Vuelvo a insistir, siempre tiene que haber un exit, y este exit lo que hace es ejecutar la siguiente sentencia existente tras el bucle, con una condición, evidentemente. En este caso saldrá cuando la condición será que el contador sea igual a n, cuando hayamos llegado a n. Y lo que os digo que tiene que ser alcanzable es que, evidentemente, si yo quiero saber que esta igualdad al principio no se da y llegará un momento en que sí se dé, es porque o incremento el contador o decremento la n, una de las dos se tiene que cumplir, ¿vale? Pero tenemos que asegurarnos de que eso se cumpla en algún momento. En este caso es para mostrar cuál es el Fibonacci de un número. Y de 10, del número 10, pues será el 55. Si le ponemos el 20, pues será el 6765. Que yo le ponga, pues aquí estará ejecutándose. Yo podría poner, para que veamos, cómo va cambiando el contador. Para que veamos que va cambiando el contador hasta llegar al que hemos puesto al 20. Ya una vez llegado al 20, pues salimos cuando el contador es igual a la n. ¿Vale? Entonces ese es un bucle, pero hay más tipos de bucles, como es el while, que ya estaréis más acostumbrados al while. En este caso iniciamos el bucle con loop en vez de con llave y con el end. Aquí es simplemente un contador, no hace nada más que contar y salir cuando hayamos llegado a que el contador sea igual a 5 en este caso. Así que lo veremos mejor, ¿vale? Pues cuando llegue a 5 ya no se mete en el bucle. Si hubiéramos puesto, pues ya sabéis, menor o igual, pues sí que llegaría a 5. ¿Vale? Ese es otro bucle que podemos utilizar y que tampoco insistimos mucho porque estáis acostumbrados a utilizar. O el bucle for, que puede ser incremental o que se decremente en cada uno de los pasos, ¿vale? En función de si le ponemos el reverse o no. Es el mismo que hemos hecho antes con el while, pero en este caso, si lo que vamos a hacer es contar valores numéricos enteros, pues mejor utilizar un for que un while. Más sencillo todavía. ¿Cuál es el que tenéis que utilizar? Pues el que más os guste. Ya sabéis que os lo habrán dicho, que en función de si es un bucle gobernado por contador o es un bucle gobernado por condición, pues hay unos que son mejores que otros. En este caso, de 1 hasta 5, me muestra el valor del contador. ¿Vale? Y estas son las estructuras de control, que los bloques
de momento anónimos. En la próxima veremos cómo creamos un bloque ya con nombre al que podemos luego referenciar más adelante, con o sin parámetros, que será la tutoría siguiente ya con las funciones. Ok, de momento nos quedamos aquí. Si no tenéis ninguna otra pregunta. Bueno, pero son lo de hoy son cosas que más o menos conocemos, y es un poquito de sintaxis, que la sintaxis, vuelvo a repetir, si alguien no sabe cómo se delimita las cadenas de caracteres para utilizarlas dentro de una función, no os preocupéis porque lo tenéis a mano, podéis acceder, ¿vale? Ahora veremos ya en las siguientes tutorías que sí, esto sirve para que combinado haga algo, y eso ya veremos si es un poquito más complejo o menos complejo. Lo de hoy ha sido acercarnos a que también en bases de datos podemos utilizar estructuras similares a las que utilizáis en programación, con otra sintaxis por desgracia, pero que las vais a utilizar igual, y estas ya estáis acostumbrados. Por eso en esta primera tutoría es un poquito más rápido. Venga, nada, vosotros.